Metrópolis de nuevo con ustedes. Como hemos estado desde 1998, aquí todo este equipo siempre sonríe porque yo vuelvo a repetir las gracias al Grupo de Comunicaciones López Olivier por permitirnos durante tanto tiempo estar con ustedes, transmitiendo desde aquí y luego la reproducción a través del canal de YouTube de AME Televisión, de Ready para Exportar, de Next y también de Metrópolis. Hoy tenemos una entrega muy especial, como tratamos de hacerlo cada semana. Ahí sí, están ahí hablando del Papa, claro, Smerling, muy católico, muy religioso, esperó el 8 de mayo como decenas de miles, bueno, millones de personas, esa fumata blanca. Finalmente, después de 4 intentos, iba a decir habemos Papa. León XIV es el Papa. Una combinación interesante tiene el nuevo pontífice. Nació en Chicago, padre francés, española, y él está nacionalizado peruano porque tuvo un ministerio extenso e intenso en Perú. Del mismo modo, una sorpresa para nosotros, y es que antes de Papa, Papa fue esta semana, él visitó La Vega, al Colegio de los Agustinianos, porque él pertenece a esa orden. Fue muy bien recibido y en sus distintas misiones ha sido muy querido. Su discurso recién designado, sí se dice así, recién proclamado, fue un discurso de puentes. Él dijo que tendía puentes, un discurso de tolerancia. No es tan abierto como el Papa Francisco, pero es, al parecer, de su línea, muy querido por los cardenales con los que ha compartido durante tanto tiempo, de modo que ya la Iglesia Católica tiene un nuevo regente, tiene al Papa León XIV. Mírenlo ahí, Robert Francis Prevost, que ya hay una diferencia. El Papa Francisco no se presentó ante la feligresía con el ropaje de pontífice, sino muy sencillo, mientras que el Papa León XIV sí lo hizo con toda la pompa del papado, del Vaticano, con todo el simbolismo de poder de la religión católica que necesita el Espíritu Santo insufla fuerzas, y eso lo necesita la Iglesia Católica en estos momentos, porque a pesar de ver, miren esa plaza, millones de personas, pero falta un impulso, falta la fe, falta que la Iglesia vuelva a llamar bajo su manto a tantos que se alejaron por razones muy difíciles, por problemas muy difíciles, y también por esa conexión en estos tiempos turbulentos que da trabajo establecer entre la fe y la mundanidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Puede ser una de las chimeneas más famosas y el medio por el que los 133 cardenales encerrados en la Capilla Sixtina para participar en el cónclave comunicarán al exterior la elección del nuevo jefe de la Iglesia Católica. El tubo de la chimenea ya es visible desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde miles de personas se congregarán para seguir lo más cerca posible la elección del sucesor del Papa Francisco. Si el humo que salga de la chimenea es negro, indicará que ningún candidato ha alcanzado la mayoría de 2/3 necesarios para ser elegido como nuevo pontífice. Pero si es blanco, significará que hay un nuevo papa. Habemus Papa. Dentro de la Capilla Sixtina y bajo los frescos de Miguel Ángel se han instalado las 2 estufas que están conectadas a la chimenea. En una, utilizada en todos los cónclaves desde 1939, se depositarán las papeletas con los votos. En otra, esta vez eléctrica, se introducirán los cartuchos de bombas de humo con colorantes. Quindi il cardinale spingerà on e si avrà l'effetto o bianco o nero, della durata di circa 7 minuti. El color del humo, para indicar si se ha llegado o no a un acuerdo, se logra a través de un efecto químico que se obtiene tras la combustión de perclorato de potasio, antraceno y azufre para el humo negro y clorato potásico, lactosa y resina de conífera para el blanco.
Pero este proceso no ha sido siempre igual. La segunda estufa fue introducida en 2005, después de que en algunas ocasiones la poca claridad de la fumata generara alguna confusión sobre el resultado de la votación. Fino all'elezione di Papa Benedetto XV veniva effettuata nel modo tradizionale, ovvero venivano bruciate le schede per fare il fumo nero e venivano bruciate le schede insieme a paglia bagnata per fare il fumo bianco. Tras el inicio del cónclave, la chimenea emitirá hasta 2 columnas de humo diarias, una al mediodía tras las 2 votaciones de por la mañana y otra tras la sesión de por la tarde. Un proceso que se alargará hasta que uno de los candidatos logre el 80% del apoyo, que en el caso de los 2 últimos cónclaves, el de 2005 y 2013, duró 2 días. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Entonces, habemos papam. Y hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes es pertinente recordar que todavía alrededor de las ruinas de lo que fue Jet Set, esa discoteca emblemática de la ciudad capital, del distrito, todavía sigue el desfile de personas. Me imagino que personas, además de los curiosos de siempre, de personas dolientes, de tantas personas que perdieron familiares, amigos, y se quedaron sin respuestas y se quedaron sin las palabras de tantos seres queridos. Incluso la alcaldesa del distrito pasó el día del aniversario por esas ruinas. Es una situación de verdad que todavía seguimos lamentando y lamentan más las personas que perdieron a tantos seres queridos ahí. Como les digo, tenemos un invitado muy especial, don Luis Miguel Pereira, jurista, analista político, económico y también de política internacional. Él va a decir que no tanto, pero sí lo es. Y hoy queremos abordar para Metrópolis, él me decía, pero ¿cuál es la agenda? Bueno, Luis Miguel, nosotros tenemos una agenda pendiente en el país, tenemos posibilidad de reunir a los expresidentes, también tenemos la posibilidad de analizar el significado de una declaración de institucionalidad que ofreció el presidente de la República en el decurso de un congreso muy interesante que se celebró la semana pasada. Pero usted es dueño de la palabra. ¿Cómo va el país, Luis Miguel Pereira? Bueno, Carmen, muchas gracias por la invitación. El país va como somos nosotros los dominicanos y al ritmo que nos lleva el gobierno. Yo creo que el país luce un poco estático. Yo digo que a veces tenemos la España boba un poquito porque nos hemos mantenido estable, la economía ha marchado, el país no ha tenido grandes sobresaltos. Sin embargo, los grandes cambios siguen ahí, los temas de la agenda nacional siguen ahí y tú no sientes que el país se mueve.
Cuando hay que tomar decisiones drásticas que realmente nos coloquen en el próximo escalón, el poder político no toma la decisión. Por temor, se ha gobernado mucho, me parece a mí, que con las gradas, dependiendo de lo que digan las encuestas, evitando las quejas, y esa es la forma en que ha ido el país. Yo creo que los grandes desafíos siguen ahí, el desafío de la frontera, el desafío energético, el desafío de la educación, de la salud, de la seguridad nacional. Me parece que siguen siendo problemas sempiternos, no hemos avanzado mucho. Con el tema haitiano, el presidente, que ha manejado el tema haitiano de una manera, para ser elegante, muy dúctil, muy, te diría que flexible, muy permisivo, cuando ahora las cosas se descontrolan en Haití y tenemos las bandas sueltas y él siente que puede haber una estampida, que puede haber la explosión violenta de ese lado de la isla, entonces él quiere a los ex vicepresidentes todos juntos para tener una conversación. Y obviamente los otros, que son políticos muy afinados y muy expertos en el oficio, Danilo le dice: yo me reúno con mucho gusto en la Casa Nacional del PLD, y Leonel dice: yo me reúno, pero yo no soy vagón de cola. Y cada quien pone su distancia por una razón elemental. Si esos políticos se juntan con el presidente y pasa algo catastrófico en Haití y se llegó a una especie de consenso, son corresponsables conjuntamente con el presidente de lo que ha sido un manejo, en mi opinión, errático en lo que tiene que ver con el tema migratorio haitiano. Definitivamente que ese es un tema que siempre hemos comentado, que sirve de sazón en las elecciones. No estamos en elecciones, sin embargo, la emergencia en Haití obliga a tomar decisiones, pero siempre nos preguntamos, Luis Miguel Pereira, si existe la ley, dos leyes fundamentales, la ley de migración y la ley que sanciona y regula la trata de personas. ¿Por qué no se aplica la ley y punto? En el componente haitiano hay muchos factores. Primero, la frontera ha sido una zona de negocios de todo tipo: droga, tráfico de armas, indocumentados, de todo absolutamente. Haití es territorio de nadie, en Haití hay de todo. Por ejemplo, en una ocasión yo recuerdo que vi un gran número de colombianos viviendo en Haití. Y yo me preguntaba, ¿qué hacen colombianos viviendo en Haití? Negocios turbios, posiblemente droga, posiblemente. Entonces, esa es una parte de los intereses. Tenemos por el otro lado, hubo presiones internacionales importantes contra la República Dominicana de no repatriar haitianos. Y el gobierno fue genuflexo a esas presiones. Esas presiones parece que se han aliviado un poco en la nueva gestión norteamericana, pero en un momento dado hubo presiones, y esas presiones venían de parte de ONG, de parte de instituciones internacionales y aparentemente también del sector oficial norteamericano. Porque Haití es un problema. Si tú tienes una estampida en Haití, esos haitianos pueden terminar en Miami, pueden terminar en Luisiana, en cualquier lugar. Y obviamente los norteamericanos no quieren ese problema. Haití se sigue viendo en la comunidad internacional como un problema dominicano, que tenemos que resolverlo porque es el gemelo nuestro, claro, y somos nosotros quienes tenemos que resolver. A eso añádele el componente local. Los haitianos en la ecuación económica significan ahorro importante de costo, mano de obra barata. Además, los haitianos, el trabajo que hacen, y eso lo sabe todo el mundo, está estudiado en el sector agrícola, en el sector de la construcción y también en otros sectores como por ejemplo turismo. Ya el dominicano, particularmente lo que es construcción y lo que es agricultura, no lo hace. Entonces, ¿por qué la reticencia del presidente de la República a controlar esos sectores? Simplemente aplicar el 80-20. Nos enseñan tanques, drones, armas largas, pero no controlan el 80-20, no se meten en el sector turístico, no hacen nada. Si tú tomas las reseñas periodísticas de los últimos 4 años y medio, tú verás al presidente en innumerables ocasiones diciendo que la frontera estaba sellada.
Y luego resultó, cuando vino el video de Aquiles Jiménez y cuando vino la crisis, que la frontera no estaba sellada. La pregunta lógica que uno se hace es si Aquiles Jiménez tenía la información de que la frontera era muy porosa, ¿cómo va a ser que los organismos de seguridad del Estado y el presidente no lo supiera? Eso es difícil. En una ocasión, unos años atrás, yo recuerdo al presidente con su entonces secretario de las Fuerzas Armadas, ministro de las Fuerzas Armadas, que estaba en la frontera y decía que se iban a gastar $100 millones en armamento. Y yo decía, pero no gasten ese dinero, porque los haitianos no nos atacan ni nos van a atacar con armas. Es un tema humano, es un tema migratorio y esa no es la forma de enfrentar. Entonces el presidente, que en los organismos internacionales ha tenido una postura responsable, valiente, defendiendo el país, ha jugado una doble cara. Internamente, los sectores económicos necesitan la migración y él ha jugado a la tolerancia. Y frente al tema haitiano sabemos que está, pero se ha sido indulgente y se ha permitido por razones humanitarias, por presiones internacionales, porque el componente económico también lo quieren los grupos y el presidente ha respondido a eso. Pero el manejo del tema migratorio no ha respondido a los mejores intereses del país, en mi opinión. Definitivamente, y hay algo elemental, y escuché a un comunicador que además pertenece al grupo del presidente Abinader, apellido Salomón, que es de Pedernales, decir algo que es muy peligroso. Él decía de manera enfática, presidente, lo están engañando. Visité la frontera y lo que hay es militares adormecidos esperando la coima. Entonces tú dices, ¿cuál es el juego? Si nos dices del blindaje de la frontera, si nos exhibes esos aparatos súper modernos, sin embargo por 15.000 pesos entran y salen los haitianos. Además, Carmen, todo el desastre de la frontera, nosotros lo podíamos ver en redes sociales con grabaciones caseras de celulares de personas normales y tú veías a los haitianos entrando y saliendo, los guardias se hacían a un lado. Eso se veía, se vio durante el COVID, se ha visto posteriormente. O sea, esa es una información que de privilegiada no tiene nada, eso es voz populi. Y sencillamente el gobierno ha jugado a eso. Yo pienso que ha sido un tema de presiones internacionales combinado con, sobre todo, que el factor económico. Se me ocurre que es eso. Pero también falta, y tú decías que no ves realizaciones. Me extraña porque el presidente tiene una aceptación que pocos presidentes han tenido. Él cuenta con la aceptación además de sectores determinantes del país, iglesia, empresarios, hasta la oposición que está mermada. Entonces, ¿por qué no se toman las medidas contundentes que necesitamos? Habida cuenta que ya esos sectores adscritos a los demócratas ya no tienen mucha incidencia aquí, porque tú sabes que con el cambio de administración son otros los pendientes. Entonces hay una especie de titubeo que de repente, como usted dijo hace 5 años, un día nos vamos a despertar y vamos a encontrar otro país, no el que tenemos. Yo creo, y lo digo con mucha preocupación, yo reconozco que el tema haitiano es un drama humano, que es un drama terrible, que el haitiano viene aquí no a hacer daño, sino a sobrevivir, como van los nuestros a Europa, como van a Estados Unidos. Lo entiendo eso, pero creo que República Dominicana está sobrepasada en sus posibilidades para responder al fenómeno. Entonces, lejos de pensar en cómo manejar el tema de manera estructurada, de manera organizada de la migración, nos reducimos a que los que les preocupa el problema son racistas y los que no les preocupa y que aplican la política de laissez-faire, laissez-passer, ellos son los vanguardistas. Y el país, todos los países tienen un límite. Todos tienen un límite. Francia ha sido tradicionalmente muy liberal con las migraciones que vienen de África, ex colonia, y sin embargo Macron apretó la mano con la migración porque llega un momento que te desborda. Lo mismo va a pasar en España con la migración también, árabe sobre todo. Entonces hay un punto, y nosotros somos una pequeña isla, un bitercio insular, con capacidades económicas muy limitadas,
que tenemos también que proteger el balance. Yo lo que sí sé, y lo demuestran los hechos en este momento, es que al final de la historia, Haití no lo va a resolver la comunidad internacional, ni nadie va a socorrer a Haití. Haití es un problema nuestro y tiene que ser resuelto de manera inteligente por los dominicanos. Los demás países en la comunidad internacional, olvídate de vínculos históricos, ya eso se borró de la faz de la tierra. La faz de la tierra está gobernada por un pragmatismo político, económico. Para Estados Unidos, Haití, Estados Unidos tiene sus propios problemas, los franceses tienen lo suyo, Canadá tiene lo suyo. Van a venir a ocuparse de una población humanamente malformada, con problemas de todo tipo, venir al Caribe. ¿A cuenta de qué? ¿Para qué? Invertir recursos o traer soldados. Definitivamente, y yo tengo la percepción que tanto en los organismos internacionales como en Estados amigos todavía no entienden la conformación de la isla y ellos nos piensan como una unidad. No. Entonces por eso las exigencias y todos los errores que se cometen. Luis Miguel Pereira, la semana que concluyó, nos sorprendió con una información. Yo que conozco tus expresiones, digo, bueno, el bitercio insular llegó a su máxima expresión cuando las autoridades nos dicen que el sistema de control del Aeropuerto Internacional de las Américas no está funcionando, está fuera de servicio. Yo vi la información en la prensa. Sí, ya ratificada por el IDAC. Entonces tú dices, ¿cómo en una isla turística pasa eso? Habida cuenta que tenemos un contrato por 100 años, por 30 y tantos años, que no se puede rescindir. Recién renovado, eso fue de víspera de las elecciones, exacto, el año previo a las elecciones o en el año de las elecciones al inicio, ¿no? Que significó un avance de 700 millones de dólares más o menos al gobierno. Ese es un contrato que pasará a la historia como es un lunar, y va a ser un lunar que va a marcar el gobierno. Un contrato para mí muy largo, excesivo. En los tiempos actuales, 30 años es demasiado. Pero claro. Y eso no hay forma de justificarlo. Y el día que eso se ausculte, se escrute, tú verás entonces otro. Porque ahora lo que se hace es que nadie cuestiona, nadie fiscaliza. Pero nadie cuestiona ni fiscaliza porque están las autoridades que realizaron la transacción. Pero eso es demasiado. Y yo no creo que se ha hecho nada en los aeropuertos. Tú tomas esos aeropuertos a partir que empezaron las privatizaciones, antes de que los actuales incumbentes asumieran. Y con el aeropuerto, por ejemplo, Las Américas, no se ha hecho gran cosa. Al contrario. Ahí no se ha hecho gran cosa. Hay una especie de deterioro en algunas partes, en algunas Y originalmente no se hizo una obra que tú dijeras que esta gente tomó esto, hizo un nuevo aeropuerto, trajo tecnología. No, hicieron remiendos, pequeñas mejoras. Con el tiempo el mantenimiento se deterioró. Y la verdad que siendo un país turístico, temas de seguridad aérea, tú no te puedes jugar con eso. Para nada. En ningún escenario, pero mucho menos siendo un país turístico como este. Tú te imaginas, Dios libre, un accidente y que se impute a negligencia de parte del país. Eso es perder una de las principales turbinas que impulsan esta economía. O sea que... Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos el tema del Tribunal Constitucional y los desacatos. Hacemos la pausa. Adelante. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vamos a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los mexicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá.
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. La Constitución del 2010, Luis Miguel Pereira, estableció hitos importantes. Lo reconozcamos o no, o ahora la Constitución tiene la firma del actual presidente de la República, y uno de esos hitos fue la creación del Tribunal Constitucional. En el momento de discutir, recuerda que esa transformación constitucional fue muy discutida, muchos decían, ¿para qué sirve un Tribunal Constitucional como el defensor del pueblo? Y otros sí decían, y te ascribes ahí, que en efecto es importante un tribunal constitucional, que es una especie de suprapoder. Pero al cabo del tiempo nos encontramos que esas decisiones contundentes, erga omnes aplicables del Tribunal Constitucional, sencillamente no se acatan. ¿Cuál es su evaluación, gracias a la experiencia jurídica que tiene, de este problemita en el TC? Bueno, es un problema grave, Carmen, pero es justo decir que, como precisó en el Congreso Mundial del Derecho hace unos días el magistrado Napoleón Esteve, presidente del Tribunal Constitucional, ha ocurrido creo que con 80 decisiones y se han dictado más de 6.000 decisiones. O sea que es un problema serio, posiblemente son decisiones engorrosas en las que ha ocurrido la inejecución, y eso se resuelve muy fácil, eso se resuelve con una ley, como lo han hecho en otros países, donde el que desacata la decisión se hace reo de un crimen y se le procesa y se le condena. Es un tema de ejecución y de voluntad política. Yo creo que ha habido dejadez porque si lo enfocas no en términos institucionales, sino en términos de malicia política, dejarlo así te permite que cuando las decisiones no te gusten, entonces sencillamente no la ejecuto. Y terminamos en la insignificancia. Por aquello que decía en la exposición el presidente del Tribunal Constitucional Español, que decía que la fuerza sin justicia es una tiranía, sí, pero que la justicia sin fuerza sencillamente es una utopía. Y decía muy bien, y yo creo que lo mismo pasa aquí. Aquí nosotros tenemos una democracia que ha ido fortaleciéndose, tenemos instituciones con precariedades y tenemos cierto sativo de ¿qué te digo? Precolombinos, como yo digo a veces, un poco medievales. O sea, es un país donde tú tienes rasgos de la posmodernidad mezclado con atrasos institucionales, o tiene algunos asomos de un poquito de arbitrariedad, de autoritarismo, y eso asoma por momentos. En el 2020 hubo un gran entusiasmo cuando asumió el primer periodo del gobierno de don Luis Abinader, con toda la euforia verde, y ese entusiasmo estaba en la independencia del Ministerio Público y la posibilidad de perseguir y de acusar a tantos malandrines que ocuparon posiciones importantes durante la gestión pasada, morada. Aquello se mantuvo, todos nos sumamos al circo, vitoreábamos cada vez que llegaban a las 4 de la mañana a la casa de alguno de esas personas. Después que se hizo la labor, hay una especie de atasco, y no vemos procedimientos similares con los que pertenecen al cambio. ¿Cómo tú evalúas eso y lo relacionas con el decurso de la justicia? Vemos cantidad de decisiones, porque creemos que justicia solo es el Distrito Nacional y la Procuraduría General de la República. Tenemos Ministerio Público en todas las provincias, tenemos Poder Judicial en todas las provincias, y el saldo no es agradable, Luis Miguel Pereira. Carmen, si tú tomas cuando el gobierno llegó en el 2020 y tú tomas lo que han sido los 4 años y medio de gobierno, posiblemente lo único salvable va a ser que el presidente permitió que el Ministerio Público actuara.
eso. Si tú mides la gestión en términos de avance de institucionalidad, en términos de los grandes temas de agenda pendiente, hay mucha cháchara, pero no hay logros efectivos reales. Cuando se haga la evaluación, no una evaluación de los propios incumbentes, una evaluación seria del periodo, tú verás que es un gobierno que tiene realizaciones muy modestas en esos términos. Entonces, ¿qué ha pasado con la lucha de la corrupción? Que empezó con mucho entusiasmo, pero irrespetando el debido proceso. Empezaron las etiquetas, empezó el relumbrón, empezó las filtraciones de los casos, de los expedientes, empezó la publicidad en redes sociales. Cuando tú tomas en redes sociales y tú tomas un expediente, cualquier expediente, y tú lo publicitas, en ningún lugar del mundo esa persona va a tener un juicio imparcial con un juez imparcial, porque el juez llega permeado al plenario. En países grandes, en hechos que no tienen la trascendencia de estos, crímenes ordinarios, trasladan las jurisdicciones del sur de Francia y te mandan al norte, a Normandía, para que te juzgue un juez al margen de la explosión mediática del lugar. Y aquí le pusieron los motes, le pusieron todo. Y nos olvidamos de que la justicia tiene un debido proceso, un haz complejo de derechos para garantizarle al rey del proceso, que son los acusados. El proceso se organiza alrededor de esa persona, que hay que darle todas las garantías para tú no suprimirle derechos que no se pueden negociar, como la inocencia, como la libertad. Entonces, había clamor popular. El gobierno redituaba políticamente con esa campaña masiva de redes sociales, comunicadores montados en el tren verde y montados en el nuevo gobierno, que se dedicaron a propagar y a llevar toda esa campaña. Pasado el tiempo, la gente empieza a ver que aquello fue excesivo y empieza a ver que ha habido mucha intensidad con algunos casos y no ha habido igual intensidad con otros casos que ya no tienen que ver con la pasada gestión, sino que tienen que ver muy posiblemente con algunos hechos imputables a funcionarios de esta gestión. Es difícil para un abogado en ejercicio lo que le voy a plantear, pero en esos casos, ¿crees que había o que hay cierto temor judicial frente a los requerimientos del Ministerio Público? Yo creo que lo que ha habido es una campaña mediática de una presión tal, sobre todo los primeros 3 años del gobierno, que los jueces sintieron presión de que dar una libertad a una persona que presentaba arraigo, que no había presionado testigos, que no había destruido evidencia, que por su condición de edad, familia, patrimonio, no se iba a dar a la fuga. Dar eso era decir que era un juez corrupto, o que era un juez que estaba combinado, o era un parte del PLD. Creo que hubo mucho de eso. Y luego, obviamente, las cosas fueron cediendo, pero ya hubo mucha gente que tomó prisión por mucho tiempo, que de alguna manera se le han vulnerado derechos. Y hay gente que ha querido justificar eso diciendo, bueno, pero robaron mucho, acabaron mucho. Totalmente, como robaron, condénenlo a 20, a 30 años, a lo que sea, pero tiene que respetarle el debido derecho y el debido proceso, y tienes que llevar el proceso de manera organizada, estructurada, como lo establece la Constitución y los acuerdos internacionales que este país ha suscrito. Entonces, fíjate lo que es la mentalidad que tenemos aquí. Dice el magistrado Napoleón Esteves en el Congreso de Derecho Mundial del Derecho, que se celebró recientemente en el país 3-4 días consecutivos, le dice a los periodistas, ustedes, refiriéndose a los motes que se le ponen a los casos judiciales, donde el Tribunal Constitucional ha dicho que eso no se debe hacer, que eso violenta la presunción de inocencia. Eso lo dijimos nosotros en el matutino, tenemos años diciéndolo. Sí. Y el magistrado lo dice, pero el magistrado le dice a la periodista, ustedes no deberían publicar esos motes.
Porque es que la democracia exige una comunidad de intereses donde todos participamos. Yo como ciudadano respeto eso, tú lo respetas, para que podamos convivir en paz. Tú no puedes tener una democracia donde a cada ciudadano hay que tenerle un gendarme con un bate en la mano para que tenga que cumplir a pura coerción. Y ese señalamiento de Napoleón Esteves me pareció magnífico, porque la prensa tiene que hacer su trabajo también, Carmen, también. Pero a eso añádele que hace 2 días una distinguida magistrada también del Ministerio Público dijo que no importaban los motes, o sea, frente a una sentencia del Tribunal Constitucional cuyas decisiones son vinculantes para todos los poderes públicos, ella, de una manera que no me pareció adecuada, dijo, pero bueno, sí, los motes, pero y todo lo que se han robado. Y ella tiene razón, pero no hagas esa declaración públicamente, porque repito, si han robado, júzgalo y condénalo, claro, pero no desafíe a un órgano de justicia, porque tú persigues, investigas, pero el que decide son los tribunales de justicia. Y la última palabra la tiene el Constitucional, se quiera o no se quiera, para bien o para mal. Y mira la cultura nuestra del populismo, que cuando las autoridades aplicaron el debido proceso, en el caso Latam, Transcorp, Intran, todos nos sorprendimos y dijimos, oh, pero se van para su casa, claro, porque tienen arraigo. Incluso hubo un problemita porque una magistrada le concedió el derecho a viajar a Panamá, sí, a Disney. Hubo un viaje y no pasa nada. No pasa eso. nada porque regresaron, pero claro, no lo hicieron con los otros. No, no, y aquí hubo gente que yo recuerdo que estaba molesto porque Donald Guerrero llegó a asistir a la boda de un hijo en España. Y yo dije, pero ¿cuál es el problema? Si Donald Guerrero es un individuo profesional, con arraigo, un empresario de éxito en Puerto Rico, no se va a ir, y no se fue. Pero eso molestaba. Varias veces Sin lo hizo. Sin embargo, tú no has visto a nadie que haya salido cuestionando los que se dedicaban a seguir los procesos notorios de los primeros 3 años. Tú no lo has visto ahora cuestionando. Para nada. Eso. Y está mal que lo cuestionen, porque esas personas, Hochi, los demás, tienen arraigo y no ofrecen peligro de fuga ni van a destruir ninguna evidencia. Para nada. Que hayan ido a Disney World, y no importa eso. Lo que pasa es que han aplicado el rasero al revés. Ese es el problema y es la debilidad de las instituciones nuestras. Luis Miguel Pereira, muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí porque ahora viene Ready para exportar con Tayana Mora Ramis. Adelante. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vamos a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento, extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Muy buenas amigos de Ready para Exportar, yo soy Tayana Mora de Next Consulting y hoy vamos a hablar de una oportunidad única. Es verdad que es la 9ª edición, pero son de las pocas oportunidades que tenemos en nuestro país de tener un grupo nutrido de compradores, de tener un espacio solo para los productores y los procesadores de alimentos y bebidas de la República Dominicana y del tabaco, para que no se me quede. Estamos hablando de la Feria Agroalimentaria y tenemos una voz muy autorizada para hablarnos de eso, que es Vladimir Pimentel, subdirector general del Pro Dominicana, del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, además de experto en la materia de larga data, ¿verdad? Y queríamos aprovechar la presencia de Vladimir aquí, no solamente para hablar de la feria y de lo que va a ocurrir ahí, sino para que esto les sirva un poquito de guía a las empresas que van a las rondas de negocios. Siempre es un reto aprovecharla al máximo, porque es una inversión que de tiempo y esfuerzo y de dinero que hace el país y que es para las empresas dominicanas que quieran exportar. Entonces, vamos a empezar, Vladimir, hablando de esta 9ª edición de Agroalimentaria que Pro Dominicana junto con la Junta Agroempresarial y un grupo de otras instituciones coordinan para el país. Bueno, primero, gracias por la invitación a este programa. Creo que es mi segunda o tercera vez en este, muy útil y como se ha caracterizado de ser práctico y de poder llevarle conocimientos a los exportadores de cómo hacer negocio, de que estén realmente ready para exportar. Tengo que decir que experto después de usted, con mucha sinceridad se lo digo, y bueno, y siempre estamos prestos a aportar y colaborar en estos temas. Agroalimentaria, como ya decía, es una feria que va por su 9ª edición y eso da una idea de la tradición de lo que es este evento. Y es una feria que se realiza cada 2 años, como una forma de dar tiempo a otros eventos también que se hacen en el país y que se puedan también alternar en este tema. Esta es una feria, como le llamamos, una feria profesional, no es una feria para estudiantes, no es una feria para paseo de la familia, no porque sea malo, sino porque lo que busca es impulsar y concretizar negocios en este evento. Esta es una feria que es un festival de la dominicanidad y está dividido en diferentes ámbitos. Por un lado se tiene todo lo que es el espacio ferial, las exhibiciones de parte de las empresas exportadoras. Es una coordinación sobre todo de la Junta Agroempresarial Dominicana, que somos coordinadores junto con Pro Dominicana y otro grupo de casi 20 instituciones, que si me pongo a mencionarla cada una se nos va unos minutitos. Pero además de este espacio que tienen estas empresas para exhibir su producto, mostrar los productos que tienen, hay las rondas de negocios. ¿Qué son las rondas de negocios? Un espacio donde ambas entidades logramos que los exportadores dominicanos se sienten en una misma mesa, en un mismo espacio, con los compradores internacionales, que de esa parte es generalmente Pro Dominicana quien asume la responsabilidad. Antes de que entremos en las rondas de negocios, también destacar que en el marco de la feria tenemos el Salón del Tabaco y el Ron, que está coordinado por el Instituto Nacional del Tabaco, que han venido haciendo todo un esfuerzo. Vamos a tener cerca de 20 productores de tabaco exhibiendo su tabaco en la República Dominicana, entendiendo que el tabaco hoy en día es el principal producto de exportación de la República Dominicana, superando los $1.000 millones en exportación de cigarros y derivados. Igualmente hay todo un show gastronómico donde presentamos qué se puede hacer con los productos agropecuarios dominicanos, desde empanadas de cáscara de plátano hasta alusiones con la piña, algo que la Asociación Gastronómica Dominicana está impulsando y coordinando, todo lo que implican actividades de baile y lo que coordinamos también en cada feria, que es la noche dominicana, compartir ese ron dominicano, cigarro dominicano, y ahí se da esa noche social. ¿Qué es lo que hace sobre todo Pro Dominicana? Creo que faltó la jornada técnica. Ay, me matan mis compañeros con un tema tan importante y en el cual creo tanto. Jornadas técnicas, igualmente a lo largo de 2 días de feria, tenemos expertos nacionales y expertos internacionales que van a estar ofreciendo sus conocimientos, sus experiencias en temas relativos a acceso a mercados, sobre las normativas más importantes que debe de cumplir un exportador, los programas que está ofreciendo el gobierno dominicano, experiencias de exportadores, entre otros temas que se van a estar llevando a lo largo de 2 días de esta feria. Entonces, la ronda de negocios, que como tú dices, la coordina Pro Dominicana, cuéntanos qué va a pasar ahí, por qué es tan importante que las empresas que quieran exportar
estén presentes. Esta es una oportunidad única el poder estar en una ronda de negocio en su país, porque lo primero es que te están trayendo un grupo de potenciales compradores a tu casa, o sea, donde tú solo vas a poder ir y te vas a reunir con 5, 10, 15, según el número de compradores que haga match o que coincida con la oferta de producto que tú tienes. Eso es lo más importante. Y en una jornada muy dinámica, eso es emocionante, estar ahí, vivir eso. Tú puedes tener en 30 minutos, se les permite tener ese diálogo, es un primer contacto, es un conocerse, es un poder mostrar tu producto. Generalmente recomendamos siempre que llevemos muestra de los productos, que el comprador pueda palpar tal cual su producto y que haya un cara a cara, que es muy importante, porque cuando uno hace una operación de negociación face to face, siempre es mucho más valorada y tiene mucho más posibilidades de generar confianza, tanto en el comprador como en el exportador, que cuando es algo virtual, que cuando es algo online o cuando es algo vía correos. Una de las cosas que siempre me preocupan con la ronda de negocios son dos: que las empresas vayan, que lo aprovechen, y la segunda es que cuando están ahí puedan realmente hacer la conexión de negocio, porque muchas veces hemos estado en estos afanes por muchos años, las empresas llegan a ver qué pasa, y como tú dices, a veces sin muestra y sin información cuando se enfrentan a un comprador. O sea, porque ustedes hacen una depuración de quién viene, no todo el que viene puede venir y puede tener los incentivos que ustedes dan a los compradores. O sea, que alguien precalificado ya se sabe que con capacidad de compra, pero que precisamente porque tiene tanta experiencia te va a hacer preguntas, conoce tu producto, conoce los precios. Y si tú te sientas y no puedes dar información, pues puedes perder la oportunidad. Totalmente, y por ahí es por donde iba yo a iniciar mi explicación de por qué es tan profesionalizada, y todo inicia en el proceso de identificación de los compradores que hacemos desde Pro Dominicana junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, tanto las embajadas como los consulados y los ahora responsables de oficinas comerciales. Llevamos meses, 4 o 5 meses aproximadamente, en la captación, promoción e identificación de esos compradores. Se registran, son evaluados por el Departamento de Inteligencia de Mercados en Pro Dominicana en diferentes elementos que permita entenderse que es una empresa que está haciendo negocios, que tiene el potencial, y por eso es tan importante para nosotros que el exportador que se sienta con ese comprador también sea un exportador que tenga el producto adecuado, que cumpla con los requisitos para acceder al mercado de origen de ese comprador. Por eso es tan valioso contar con programas como el tuyo, donde se orienta a los exportadores. Tratamos también de, antes de cada feria, no solamente de agroalimentaria, sino de cada feria o misión, nos sentamos, le damos un entrenamiento a los exportadores para que puedan aprovechar esa oportunidad. Yo creo que mucho el proceso de lograr una ronda de negocio exitosa se divide en 3 etapas, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Está lo que es el antes de la ronda de negocio, el durante la ronda de negocios y el después de la ronda de negocios. Y este es muchas veces, este último, el que se olvida con mayor facilidad. Antes de la ronda de negocios, lo que tenemos que asegurarnos de que tenemos un producto adecuado, saber con quién me voy a reunir, porque lo sabemos con antelación. O sea, usted recibe una agenda, sean 5 o 10 compradores con los que se va a reunir ese exportador. Usted debe de consultar, buscar su página web, entender dónde está haciendo negocios esta empresa, vía inclusive el mismo equipo de Pro Dominicana y la Junta Agroempresarial, para tener una idea de con quién usted se va a sentar a negociar. Y está obligado o obligada a preparar su estructura de precios, su producto. Usted tiene que llegar con una explicación de en cuánto yo puedo poner ese producto según sea el Incoterm que normalmente se utiliza con ese producto. Eso es muy importante. Y algo adicional que yo recomiendo, entre muchos otros puntos, es poder tener el contacto, tener la vinculación con quienes nos están representando en los mercados de destino. Alemania, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala. ¿A qué me refiero? La misión diplomática que esté en ese mercado, saber quién es. Porque desde que yo finalice esa ronda de negocios, lo que voy es a dar un seguimiento para poder vender, para poder llegar a ese mercado. Probablemente venga una visita, probablemente llegue un envío de muestra, según el diseño de la negociación. Eso es un poco la parte antes. Durante, algo que yo siempre le expreso a los exportadores, es que tienen que anotar todo
absolutamente todo lo que se trata, e inclusive algunas prácticas que se hacen, pero hay que pedirle autorización al comprador y a veces por la bulla de todo el movimiento del negocio no es tan factible hasta grabar la conversación, porque me permite ser mucho más específico y mucho más atinado en todo lo que debo de remitirle en el post ronda de negocio o entender y darle una cualificación, porque yo como exportador sé con quién yo tengo más potencial. Entonces, de esos 10 exportadores, en un caso hipotético, yo puedo decir, mira, estos 10 me quedo con estos 5 como exportadores que tienen un alto potencial. Y algo central en esa etapa es demostrar conocimiento y seguridad con ese comprador. O sea, lo que tú le estás diciendo tiene todo el peso, toda la información, y que pueda este comprador o potencial comprador validar la información. Y la tercera etapa, estoy tratando de poner un resumen y los puntos más importantes, es el post. Todo lo que dijiste durante la ronda tienes que cumplirlo, aunque tengas la duda de si vas a vender. ¿Por qué decimos esto? Porque inclusive el quedar mal posterior a la reunión, no dicen la empresa X, la empresa Y, la empresa Z, lo que dicen es, tuve en una ronda de negocio en República Dominicana, en la feria tal, y eso fue un desastre porque los exportadores no me respondieron. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso tenemos que dar seguimiento, dar respuesta y obviamente poder asegurar en ese post de que cuento con el producto en la cantidad que conversé y que acordé con ese comprador para poder lograr ese negocio que se definió o ese potencial negocio que se definió en esa ronda de negocio presencial. Yo pienso también tiene que ver la expectativa. La gente piensa que si yo voy a reunirme con un comprador, inmediatamente ese comprador va a ponerme una orden. Pero también tenemos que pensar, como tú dices, que hay muchas empresas que en el pasado le han fallado el seguimiento. Y hay compradores que saben que República Dominicana le puede suplir, pero que han tenido malas experiencias, sobre todo en muchos países del Caribe. Entonces, usted tiene esa preparación, te ayuda a demostrarle a ese comprador que tú eres diferente. Y ese comprador ya va a ser más cauto, te va a ir pidiendo poco a poco, no te va a pedir un furgón inmediatamente, mándame 2 paletas, mándame 3 paletas, te va a probar y tú tienes que estar dispuesto a demostrar que tú sí eres diferente. Totalmente, y ahí hay algo que nosotros siempre explicamos, o sea, en base a la experiencia que tenemos, los números de tiempo, o sea, el tiempo que normalmente se concretiza los negocios derivado de una ronda de este tipo es de 4 meses a 6 meses como mínimo, salvo casos excepcionales donde realmente hay una demanda inminente, que hay una necesidad muy específica en el corto plazo, pero sobre todo cuando hablamos de productos perecederos, el comprador quiere tener una retroalimentación de que se cumple con las certificaciones, de que hay posibilidad y que le van a garantizar ese flujo. Y algo también importantísimo, Dayana, es si usted es un exportador con experiencia, demuestre su experiencia a toda costa, demuéstrela hacia dónde exporta, lo que ha vivido, sus capacidades productivas. Es una oportunidad también el hecho de que estén en territorio dominicano para poder llevarlos a las fincas, a la planta de procesamiento del producto del que se trate. Pero por otro lado, si usted es una empresa que no tiene experiencia, transparéntelo, porque al final se sabe, usted lo dice, es por primera vez que estoy exportando, estoy ready para exportar, o he tenido algunas experiencias, me detuve por un tiempo y estoy retomando la actividad exportadora. O sea, el tema de la credibilidad en los negocios internacionales es mucho más importante que cuando estamos haciendo negocios a nivel local. Y sobre todo, que es una de las recomendaciones también importantes a tener en cuenta como tips, es saber de qué país viene, con quién me reúno, para conocer un poco de la cultura. Y googlear o consultar a Pro Dominicana, consultar con exportadores, con la Asociación de Exportadores o con la Junta Agroempresarial o con cualquier asociación a la que esté involucrado para que le den esa orientación de cómo se hace negocio con un coreano, con un japonés, con un norteamericano de la costa norte o si estamos hablando de un mexicano o un centroamericano o un caribeño que tiene sus características. Eso también incide y es importante a la hora de hacer negocios. Sí, a la hora de hacer tarea también es esos requisitos de mercado, porque tal vez si yo tengo un producto cárnico, hay mercados donde como empresa dominicana no puedo, pero hay mercados donde sí. Entonces yo tengo que saber también a dónde puedo ahora. Después puedo estar certificado, pero ahora mismo no puedo. Es mejor decir no que decir que sí, quedar mal. Correcto, o decir no y decir para cuándo estará listo, porque volverá. Y eso son otras experiencias que tenemos también con exportadores dominicanos. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero ya ustedes saben, lo importante es hacer la tarea, pero sobre todo aprovechar Agroalimentaria 2025 para hacer negocios. La gente está buscando alternativas que es para... del 28 al 31 de mayo, para que no se nos quede. Sí, en menos de un mes estamos en Agroalimentaria, así que hay que aprovecharla.
El mundo está buscando alternativas para suplirse y este es un buen momento para usted diversificar su mercado, que también es una forma de enfrentar las incertidumbres de los mercados internacionales. Muchísimas gracias, Vladimir, y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.